Gloria a Dios. Un segundito, vamos a dar tiempo que se levanten las ofrendas. Gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos. Sabe que ni la nieve nos puede detener. Amén. Por mi casa cayó bastante nieve. Perdón, estoy haciendo algo aquí que se me borró. Perdón. Impresionante cómo depende uno ahora de estos aparatos. Pero bueno, que el Señor les bendiga. Buenos días a todos. Gracias por su fidelidad. Gracias a la gente que nos visita por primera vez. Bienvenidos. Esta es su casa. Los amamos, los bendecimos. No somos una iglesia rara, somos una iglesia que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso cada vez que predicamos enfocamos mucho en la palabra de Dios. Lo que decimos se conecta todo con lo que es la palabra. Así que el domingo pasado hablábamos algo acerca le dije de dos cosas que impiden que un cristiano ande en victoria. Y me enfoqué mucho en lo que era el poder de la palabra, pero les comenté que también había otra cosa que impide que un cristiano ande en victoria. Y le dije que es la duda, que la duda es lo contrario a la fe. Y hablé de la palabra, pero quiero recordar un poco a la iglesia para poder entrar en lo que es la duda, de qué es el poder que nosotros tenemos en la palabra. ¿Cuántos saben que tenemos un poder en la palabra? Parece a veces difícil de entender, pero nosotros, cuando tú oras por una persona, tú estás abriendo la boca, tú estás ejerciendo la palabra, tú estás desatando una palabra, una bendición. Al mismo tiempo hay gente que maldice. Lo bueno de nosotros los cristianos es que los que nos maldicen no nos pueden tocar la maldición a nosotros, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío. Y dice que no habrá pestilencia en tu casa, y que no habrá saeta, que son como flechas que vuelen de día ni de noche, que toquen nuestra morada. Entonces uno tiene fe en la palabra porque Dios lo ha dicho. Entonces yo lo creo y entonces estoy seguro y declaro la palabra de Dios, que Él es el que me guarda. Pero cuando uno le entra la duda, entonces le estás diciendo a la palabra, es más poderoso la maldición que te han lanzado, lo que el brujo dijo, lo que el hechicero dijo, lo que otra persona dijo, que lo que la palabra dice. Por eso es el gran problema, que es de que un cristiano no puede andar en victoria. Y eso quiero hablar hoy, de la duda. Nosotros tenemos una palabra, y me enfoqué en dos historias. La historia de un centurión que llega y le dice a Jesús, le dice, mi siervo está enfermo, y le dice, ok, vamos a sanarlo. Y le dice, no, porque yo soy persona con autoridad, y yo sé que cuando la autoridad suelta una palabra, esa palabra tiene un poder. Entonces le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces él le dice la palabra porque encontró fe en el hombre, y cuando llega a la casa dice, ¿a qué hora sanó el siervo? Y dice, a la misma hora que Jesús lo sanó, porque Jesús soltó una palabra. Nosotros necesitamos una palabra de Dios. Todo pueblo de Dios necesita una palabra. Necesitamos una palabra. Nosotros no solo cuando somos cristianos y queremos andar en victoria, en poder, necesitamos una palabra. Iglesia, ¿cuándo nosotros no hemos necesitado una palabra? Todos nosotros necesitamos una palabra. De ese decimos, yo me conozco la Biblia al revés y al derecho. Día a día, si nosotros leemos, hay algo fresco de Dios, hay algo nuevo, porque no es un libro normal. No sé si les ha pasado que te puedes leer un capítulo, un versículo, y lo has leído 1000 veces, y lo lees 1001 vez, y algo te revela Dios, algo nuevo, algo fresco. No sé si les ha pasado, porque esa es la palabra de Dios. Hay gente que dice, yo ya me leí la Biblia, y se jactan porque ya se la leyeron. Pues se jactarán, pero no van a llegar a andar en victoria, porque creen que por habérsela leído, ya está, se lo saben todo. Hay otra mujer, la mujer cananea, que llega y no le pide al Señor Jesús una palabra, sino que ella le declara al Señor Jesús una palabra, porque la mujer cananea, Jesús no le respondió ninguna palabra cuando ella se infiltró en la casa donde estaba el Señor Jesús, sino que le dijo que no es justo darle de comer a la comida que es para los hijos, porque le hablaba del pueblo de Israel, dársela a los perrillos. Y le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caben debajo de la mesa. Y se le estoy refrescando un poco para entrar un poco, esto fue la prédica pasada, los que no la han visto, los que no vinieron lo pueden ver en Facebook el domingo pasado. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora Jesús dice,
oh mujer, tu fe es grande, porque su hija estaba endemoniada. Ella fue por una necesidad porque necesitaba una palabra. Ahora, yo no sé si nosotros venimos a la iglesia y durante la semana no leemos la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no vamos a recibir una palabra. Es bueno el orar, sí, cuando tú oras recibes una palabra. Dios te puede hablar en un sueño, en una visión y te da una palabra, pero nosotros tenemos que pesar todo con la palabra de Dios y Dios te da una palabra y esa palabra cambia, esa palabra transforma. Alguien te puede decir, imagínate, te dice estás enfermo, pero Dios te dice en tu intimidad, yo ya te sané. Entonces ¿tú qué haces? ¿Tú a quién le vas a creer? Yo le creo a lo que ya Dios me dijo. Entonces yo ando con la palabra. Todos antes de entrar a hablar la duda necesitamos saber que esa palabra la necesitamos porque eso es lo que nos va a cambiar, lo que nos va a transformar. Nosotros tenemos que tener esa palabra. Antes de entrar a la guerra entre la fe y la duda, tenemos que recibir la palabra porque eso es lo que es poder. Yo no sé si tú has leído la Biblia, pero yo declaro una palabra que dice en Lucas 1 que para Dios no hay nada imposible. O sea que si tú estás pasando por una situación, Dios dice para ti, dice para Dios, para mí, dice el Señor, no hay nada imposible. Yo soy tu pastor, nada te faltará, dice. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, pero tienes miedo. Entonces tú lo que estás diciendo, esa palabra que tú me diste, Señor, ya no, ahora le creo más a lo que el enemigo me dijo, a lo que el doctor me dijo, a lo que el abogado me dijo. Yo he conocido gente, conocí a un colombiano, pastor. Él no era pastor, obviamente, en esa época. A él le predicaban. Cuando uno no es cristiano, se ríen y se burlan, les dicen los aleluyas. Cuando yo me iba a jugar, me acuerdo, con unos amigos peruanos, ahí en Dalitch alquilaban un colegio y algunos me vacilaban, se reían. Pásala, aleluya, gloria a Dios, me decían. Y el peruano es muy así, el latino en sí es muy molestón, pero a mí me rebotaba, no me afectaba. Yo no tenía ningún problema, porque el latino tiene eso y falta que uno diga para que todos lo agarren de punto y lo empiecen a molestar. Pero no me importaba que se rieran o que se burlaran, porque yo sé el Dios que yo tengo. Yo sé que es un Dios poderoso. Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que transforma y que renueva. Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. No sé por qué le dije el ejemplo del fútbol, ya me salí completamente como siempre lo hago. Pero yo sé que Dios tiene una palabra poderosa. Yo quiero que entienda la iglesia hoy el poder de la palabra. Yo no quiero que le haga que algo te afecte. La palabra cambia, la palabra transforma. Es poderosa. Y ahora sí quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Estoy tratando de recordarme por qué dije lo otro y se me pasó. Santiago 1, 6 dice, pero pida con fe. ¿Lo tenemos? Santiago está casi al final del Nuevo Testamento, muy cerca del Apocalipsis. Si no me equivoco, está antes de Hebreos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Leámoslo de nuevo, pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Antes de empezar a hablar de la duda, hay una palabra que dice, pide con fe. Dice en Hebreos 11:6 que cuando tú te acerques al Señor, que tú sepas que Él está ahí. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo, yo soy tu pastor, nada te faltará. Esa es la palabra que Dios nos ha dejado. Entonces, cuando tú lo aceptas, tú sabes que Dios anda contigo. Si te amenazan, no te va a pasar nada. Ya me acordé, les dije lo del colombiano. Me acuerdo, estaba hablando del colombiano. Perdón, predico y estoy tratando de conectar las cosas acá. O sea, gloria a Dios por los hombres que podemos hacer más de 2 cosas al mismo tiempo. Dicen que solo las mujeres, mentira. ¿Ven? Gloria a Dios, gloria sea a Dios que trae la revelación. Me acuerdo de este amigo colombiano que no era pastor en esa época, le decían aleluya, aleluya, se burlaba, él se conecta todo, ¿no? Gloria a Dios, a mí también me decían aleluya. Y cuando dice que lo mandan en el avión, ya con la carta de deportación, 28 días para que salga, tiene que ir a Heathrow, se sube al avión y le dicen, ya nadie te va a salvar, le dice, ahora te vas para Colombia. Estando en el avión, la misma señora que le dijo que se iba a ir, llega enojada con una carta. Porque él dije que se puso a orar y dijo, si en verdad existe Dios, sácame de este avión. Dice que llegó la misma señora y le dijo,
yo no sé qué es lo que está pasando, pero acá hay una carta que me ha llegado que me ha dicho que tú te vas a quedar en Inglaterra. Yo no sé por qué, bájate, le dijo. Se bajó. Lo primero que hizo, gloria a Dios, ¿saben lo que es una gruta? ¿No? Una, como están las virgencitas así en una esquinita, ¿no? Y les ponen vela y todo. Como él era católico, apostólico y romano, lo primero que se fue a una gruta a prenderle vela y a decirle gracias. Pero cuando se fue a una célula que era la célula que estaba orando por él, llegó a decir, me han soltado. Y dijeron, estábamos orando por ti. Y se postró y dijo que él iba a servir al Señor. Ese es el Dios que nosotros servimos. A mi esposa, antes de venir acá a Inglaterra, ella la conocí en Inglaterra, después se fue a Perú. A Berta en la embajada británica le decían, ¿para qué vienes acá si a ti no te vamos a dar la visa? Yo estando casado con Berta, estando acá, y ella decía, ¿para qué vienes? Y Berta me llamaba y decía, ¿y si no me dan la visa? Me han dicho que ¿qué hago acá? Así es el diablo. El diablo te va a dar una palabra para destruirte, pero mayor es el que está en nosotros y lo que Dios ha dicho. He escuchado otro testimonio de una persona que no era pastora, una dominicana que vivía en Canadá, y dice que la deportaron a ella para República Dominicana, pero hicieron escala en Nueva York. Y dice que le dijo, si me dejas salir, le dijo, yo te voy a servir toda la vida. Dice que hace escala y aparece un rubio grande, todo con una carta, todo, y le dice, venga por acá, abre la puerta, quédese, le dijo. Y se quedó. Al día siguiente dice que regresa para darle las gracias a al joven al rubio, y van y dice que no había puerta en el lugar por la puerta que él había salido. Y entendió que era el ángel de Dios, que Dios envía a sus ángeles aún por aquellos que le piden una promesa. Cuando tú le pides una promesa a Dios, mira, cuando tú crees a la palabra, Dios abrirá puertas donde no lo hay, abre caminos donde no lo hay. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Él abrirá una senda donde no lo hay. Dice que aunque estés caminando en la medianoche, en la oscuridad, tu medianoche vendrá a ser como el mediodía, dice, porque Él trae luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Dios. Cuando ves que no hay camino, que ves que no hay puerta, que no hay salida, Dios abrirá una puerta. Dios es grande. Entonces, antes de la duda, le dice, pedid con fe. Santiago 1:6 le dice, pedir con fe. ¿Y qué es esa fe? En Romanos 10 habla que es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y les dije el domingo pasado, es necesario alinear nuestro corazón con la boca, es conectarlo. Por eso cuando tú predicas el evangelio, le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y lo confronta y dice, sí creo, confiésalo con tu boca. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, crees en tu corazón, lo creo, lo alineas con la boca, lo confieso. Le dice, estás enfermo, ¿tú crees que mi Dios te puede sanar? Sí creo, se alinea, confiésalo, oras, bendices, declaras una palabra, el enfermo se sana. Pero cuando la persona no cree y duda, ni aún Jesús pudo hacer milagros en muchas partes por la incredulidad de la gente. Nosotros a veces en la iglesia podemos salir, ustedes salen hoy con una palabra de Dios, con una palabra fresca de su trono, y allá afuera alguien te puede matar la fe. Pero ¿quién es el que está en ti? Es mayor que el que está afuera. No importa lo que te puedan decir. Por eso es poderoso creer la palabra de Dios, que es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Y cómo viene esta fe? Según Romanos 10 más adelante, después de que tú le predicas el evangelio, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso les digo, así te hayas leído la Biblia 10 veces, de tapa a tapa, pues léetela una vez más y una vez más y una vez más, hasta que ya se acabe la vida acá y nos vamos una eternidad y le estamos cantando aleluya, amén, delante de la presencia del Señor. Porque la palabra es la que te va a sostener. Lo único que lo sostiene a uno es la palabra. Sabes que la salvación es gratuita, tú lo confiesas, Él te salva. Pero si tú quieres andar en victoria, necesitas una palabra. Por eso le enfatizamos a la iglesia, leamos, escudriñamos la escritura. No es pecado marcar la Biblia, rayarla, colorearla. No es pecado, para nada. Hay un poder en la palabra. La iglesia tiene que entender, cuando acá está Santiago enseñando a la iglesia de la duda, primero le dice, antes tienes que pedir con fe, tienes que pedir con seguridad. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchos nosotros le pedimos a Dios y queremos un Dios como microondas. Lees las instrucciones, 5 minutos en el microondas y ya está listo la comida de Iceland, congelado. Lo metes ahí 5 minutos y sales y ya te quieres comer un arroz chino. Eso es lo que queremos con Dios. La palabra dice, pedid y se te dará, sí, pero no dice se te dará inmediato.
En algunos momentos Dios te da inmediatamente las cosas. Dios es soberano y Él sabe cómo hacer las cosas. Yo no le digo, Señor, ya, no. Él sabe cuándo. Él sabe cuándo yo estoy preparado para las cosas. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. Si Él dice, pedime y yo te daré, entonces yo le pido. Y pasa una semana, un mes, y entra la duda. ¿Será que fue Dios? Si Dios te dijo, Dios hará. Si Dios declaró una palabra, Dios lo hará. Cuando te metes en oración, cuando estás en adoración a veces y empiezas a derramar lágrimas y sientes en tu espíritu que algo empieza a pasar, que empiezas a recibir algo, que el pie que te dolía ahora, wow, no me está doliendo, gloria a Dios. Cuando empiezas que te duele el oído y no me está doliendo el oído, ahora puedo oír. Cuando estás adorando y escuchas sonidos angelicales, porque Dios abre hasta los oídos y puedes oír aún a los ángeles que adoran. Dice, uy, está loco el pastor. No, sí, Dios abre los oídos. Dios abre, por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu Santo habla. Cuando habla el libro de Hechos, cuando empieza con los viajes misioneros, el apóstol Pablo, el Espíritu le habló y le dijo, no vayas para tal lugar. Cuando estaba Pedro en la azotea, también Dios le habla, el Espíritu Santo le habla. Ya no estaba Jesús, Jesús ya había ascendido, estaba el Espíritu Santo y le hablaba directamente. Le dice, va a venir Cornelio, vas a tener que ir a tal lugar donde los gentiles, vas a predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo habla. La oración, se los prediqué una vez, es una comunicación de dos personas. Uno habla, el otro escucha y también responde. Yo puedo preguntarte algo y también quiero esperar una respuesta. A veces le decimos, Señor, ¿será que tú quieres tal cosa? ¿Será que el Señor se va a quedar callado? No, Dios te va a responder. Pero nosotros no queremos a veces escuchar la voz de Dios. Pero sí escuchamos la voz del enemigo muchas veces, cuando te dice, todo te va a ir mal. Sabemos que eso no viene de Dios. Sabemos que dice te va a venir una enfermedad. Tienes un presentimiento que te va a ir mal. Sí, que venga el presentimiento. Yo le voy a decir al presentimiento en el nombre de Jesús que eso no me va a tocar porque Él es el que guarda mi entrada y mi salida. Entonces yo le declaro la palabra. Es una batalla, es una lucha. La duda va a ser una lucha de que va a ser entre la duda y la fe. El pueblo de Israel dudó cuando Goliat se le para delante un paladín porque los intimidó y ellos dudaron hasta que llegó David. Y David dijo, ¿quién es este? Porque yo no voy a dudar, yo sé el Dios que yo sirvo. El mismo que estuvo conmigo cuando maté osos y leones es el que está acá. ¿Será que no puedo matar yo a este gigante? Pues claro que lo puedo matar. Josué y Caleb, gente valiente, gente que dijo, estos otros 10 tienen miedo porque son gigantes, pero nosotros podemos con ellos. Los otros 10 perecieron, pero Josué y Caleb permanecieron y fueron los que Dios los utilizó para entrar a la tierra que fluye leche y miel. En la iglesia muchos vendrán, se irán, muchos perecerán, muchos se quedarán sentados. Pero los que creen la palabra de Dios, los que reciben una palabra, los que reciben el llamado que uno tiene en el nombre de Jesús, pues Dios los lleva a un nivel diferente. Por eso les dije al comienzo, para llegar a una dimensión diferente, a un nivel diferente, primero tienes que activar el poder de la palabra en tu vida, que la palabra de Dios viva en tu vida y declara la palabra que Dios te ha dado. Y segundo, tienes que tener fe, porque antes de la duda, dice, primero le dice Santiago, pedid con fe, Santiago 1:6. Pedid con fe. Y de ahí viene la duda. Busqué en el diccionario muchas veces qué es la duda. Dice que es un estado de incertidumbre donde hay dudas, no hay certezas. Y Hebreos 11 me dice que la fe, la seguridad, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo ver. Lo que mis ojos no pueden ver, eso es fe. Cuando tú no tienes, pero lo tienes todo. Cuando tú estás enfermo y te dice, ¿cómo estás? Dice, me siento súper bien. Y dice, pero si estás en muletas, estás cojo, estás mal, no puedes. Dice, me siento bien, porque su fe es más grande que lo que los ojos del humano pueden ver, porque los ojos del Espíritu pueden ver más allá. Los ojos del Espíritu ven el capítulo que viene adelante. Ningún libro va a terminar mal. Puede ser de que esté en la película o lo que tú estés viendo que parece que está mal, pero al final siempre terminan en un romance, siempre terminan en una victoria, siempre terminan, ¡ay, qué bonita la película! Termina todo, ¡qué hermoso! Porque siempre hay un final hermoso. Pero en el camino va a ser duro, va a ser bravísimo. Las películas solamente duran 90 minutos a 120 minutos, una película larga.
La Biblia la leemos de un versículo al otro versículo y pensamos de que eso fue escrito en un minuto. Pasaron años. David fue ungido como rey y siguió pastoreando ovejas. David pudo decir, no, yo ya no pastoreo ovejas, yo ya soy pastor. Ya, claro, soy rey, ya me ungieron como rey, ahora soy rey. No, él tuvo humildad, él siguió ahí. Porque ese es el requisito número uno. El mejor ejemplo que podemos seguir es el ejemplo de Jesús. Dejando su gloria, siendo el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, del universo, se hizo hombre y vino a lavar los pies de sus discípulos. Vino a demostrar humildad, pero al mismo tiempo demostró autoridad. Para que nosotros respetemos, que Él mismo nos dijo, yo los he llamado amigos. Porque el amigo dice, el siervo no sabe lo que el siervo quiere, pero el amigo sí, yo los he llamado amigos. Eso somos nosotros, pero a veces decimos, ya le faltamos el respeto a Dios. Gente allá afuera le dice chucho a Jesús y llegan así, que Jesús así como si fuera cualquier cosa. No, yo respeto, Él es mi Dios, pero también es mi amigo. Yo tengo que respetar. Por eso les hablé el domingo pasado, respetamos la casa de Dios. Porque esto deja de ser una escuela, esta es la casa de Dios, porque venimos a adorar al que vive y al que reina. Y si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá el Señor. Por Él es el que levanta. Él es el que levanta mi cabeza, no lo digo yo, es una palabra, se la doy a la iglesia, lo dice la palabra de Dios. Él levanta al menesteroso, nos levanta del pozo, nos levanta del lodo, rescata nuestra vida, dice, sana nuestro corazón, nuestras heridas, nuestra dolencia. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, ha venido a dar libertad al cautivo. Si tú te sientes cautivo, con el corazón roto, en tristeza, no hay paz, no hay gozo, lo dice la palabra, es una palabra de Dios. Entonces eso es fe. Tú dices, primero que todo, pido con fe y sin dudar. Entonces dice la duda en el diccionario, si una persona duda sobre algo, no está seguro de la validez de esa cuestión. La duda es un límite a la confianza, ya que donde hay dudas, no existe la creencia en la verdad de un conocimiento. En el latín viene de la palabra derivado dubios, que viene entre dos cosas, que va de un lado al otro. Santiago lo dice, que la duda es semejante a las olas del mar, que van para aquí y van para allá. Cuando un barco está a la deriva, se va para un lado y se va para el otro lado. Y cualquier puerto, cualquier tierra, cualquier orilla, le va a parecer bien al barco. Mejor es aquí, mejor es lo conocido que lo por conocer. Eso es duda, eso no es fe, porque eso es tú, en el camino tú dejaste de que la duda te cambiara de ruta a donde Dios te quería llevar. Nosotros cuando empieza el 2018, ya viene el 2018 a la vuelta de la esquina, ¿qué es lo que pasa? Tenemos planes y tenemos metas, queremos alcanzar objetivos nuevos. Dice, este año voy a hacer tal cosa. El año solo tiene 12 meses y no es para desanimarte, sino que si tú declaras una palabra de fe, porque ya Dios te lo dio, entonces déjame decirte de que tú sí puedes lograr en el nombre de Jesús lo que ya Dios te dio. No sé si me estás entendiendo. Hay algo grande y poderoso que Dios tiene. No dejes que llegue febrero y te desanime y te dañe la duda todo el 2018. Dios tiene algo poderoso, Dios tiene algo grande. Y les voy a hablar 2 o 3 ejemplos de gente de la Biblia. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 14 y vamos a leer del 28 al 31. Mateo 14, primer libro del Nuevo Testamento, más o menos casi a la mitad de la Biblia. Lo tenemos, gloria a Dios. Dice la palabra. Esto fue después de la alimentación que les prediqué la vez pasada, de los 5,000, de los 5 panes, de los 2 peces, y después que regresaron ellos, ¿se acuerdan de Jesús? Este es lo que pasó en el intermedio de la tormenta que hubo en el barco. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era el más extrovertido de todos. Quizás se le puede criticar mucho a Pedro, pero los otros 11 dijeron, ¿saben qué?
hay tormenta, muchachos, quedémonos en el barco. Es un fantasma quizás, pero Pedro dijo, no, acá hay algo diferente. Yo necesito una palabra de Jesús, yo necesito una palabra de Dios. Entonces él le habla y le dice, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya. Y responde, le da una palabra, sí soy yo. Cuando te da una palabra a Dios, tú caminas en lo sobrenatural, donde las leyes y las ciencias y todo puede decir, es imposible que una persona camine sobre el agua. Dios puede hacer el agua sólido, Dios te puede hacer volar, Dios te puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Él suelta una palabra, Pedro cree a la palabra. Entonces, ¿qué hace? Sale. Hace unos segundos le dije, Dios no dijo pedid y te daré inmediatamente, dice pedid y te daré. Entonces él dijo, ya, yo pisé, sí Señor, fuiste tú. Es como cuando te metes en oración y recibes y dices, Señor, gracias, y terminas en lágrimas, gracias, porque ahora sí, ya lo recibí. Tu espíritu lo recibió, ahora hay que esperar la manifestación en la carne para lo que no se ve, ahora se pueda ver. Entonces Pedro empieza a caminar. Cuando empieza a caminar, Pedro dice, gloria a Dios, me estoy acercando más a Jesús porque creí al poder de la palabra, porque tengo una palabra de Dios que me dijo, ven. Entonces yo voy, yo me acerco, pero cuando se acerca, dice que la tormenta estaba ahí. Y dice, no, escucha, póngame atención a esto porque dice, la tormenta no lo pudo tocar a Pedro. O sea que la situación que tú estés pasando no te podrá tocar. Te querrán matar, te querrán envenenar, no te podrá matar, porque Marcos 16, y lo dice la palabra, y es una palabra rema, una palabra de Dios, tomarás cosa mortífera y nada te pasará. Entonces tú crees a tu Dios. Tú crees que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes la cobertura de Dios. Job 1:10. Hay un cerco alrededor. Cuando les prediqué de la viña del Señor, no, Satanás no puede entrar. Él anda como león rugiente para ver a quién devorar, pero él no te puede devorar. Pero entonces la tormenta viene a asustarlo a Pedro, e inmediatamente la Biblia no dice la tormenta lo ahogó, lo tumbó o lo hundió a Pedro, sino que la tormenta lo asustó, y dice que Pedro tuvo miedo. Y eso es lo contrario a la fe. Ahorita podemos tener una vida tranquila. Cuando las cosas están tranquilas en la vida de un cristiano es cuando uno se tiene que preocupar. Porque todo está muy bien. Muchas veces el enemigo lo único que quiere el enemigo es quedarlo a uno tranquilo. Escuchaba el testimonio de un satanista que dice que ellos les prohíben acercarse a los cristianos. Pero ellos oran y ayunan para que el cristiano no diga gloria a Dios, amén, aleluya, o diga el nombre de Jesús. Quiere una iglesia dormida, una iglesia que salga sin recibir una palabra, una iglesia que salga muerta en la fe. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso es importante cuando tú dices aleluya, gloria a Dios, yo recibo esa palabra. Cuando tú te postras, a él le molesta. Al diablo le molesta cuando tú entras y tú respiras, tu respiración le molesta. Cuando tú estás en oración, cuando tú estás clamando, ayunando, vigilia, al enemigo le fastidia. Tu presencia fastidia a veces hasta en el trabajo. Te puedes subir a un tren, a un bus, y tu presencia le molesta a la gente que está alrededor. A mí me ha pasado con los locos. Muchos de los locos se manifiestan, les molesta mi presencia. Hasta me han botado de Grex. Le molesta que le eche azúcar a mi té. Me pongo en un costado y ¿qué haces acá? Antes de venir a predicar paraba en Grex cuando teníamos el servicio en la tarde y me mataban así todas las ganas que tenía de ir a la iglesia. Pero dije, esto es del diablo, yo no me voy a dejar amargar por esto. Le daba más vuelta ahí para enojarlo más todavía. Lo probaba, como soy latino, le faltan 2 de esos sachets más de azúcar, otro más, y tranquilo, y salí porque dije, estoy comprando mi té, me voy con mi té tranquilo. Pero el enemigo, cuando estás en la presencia, al enemigo le va a molestar. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Tu respiración, porque el que está en ti es mayor, le molesta al diablo, le fastidia, le incomoda. Y entonces dice, si no puedo molestarte por aquí, te molesto por acá. Y si no puedo por aquí, por acá. Y si no puedo con tu salud, con la salud de tus hijos. Y si no puedo con los de tus hijos, agarro por tu trabajo. Y si no, por el desalojo, o por aquí o por acá. Todo, de alguna manera. Y muchos caemos nosotros en el problema de creerle al diablo. Pero si ya Dios dijo, Él hará. Es difícil, no le digo que es fácil. El Señor dijo, tendrás aflicción, pero conmigo has vencido.
Entonces es una palabra de Dios. Entonces digo, vendrá aflicción, vendrán lágrimas, vendrá tristeza, pero yo me sacudo del polvo y yo sigo caminando. Camino sobre las aguas. Pedro tiene miedo, ¿y qué es lo que Jesús le dice? Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Hiciste bien, Pedro. Creíste la palabra. Saliste del barco, saliste del anonimato. Ahora está escrito en la Biblia. Pisas sobre las aguas, te acercas a mí porque creíste cuando te di la palabra, ven. Pero te empezaste a hundir y dice, ¿por qué dudas, Pedro? Iglesia, ¿por qué dudamos? Si la palabra ya se soltó. Si cada uno de nosotros tiene una palabra. Yo a veces, muchas veces, en momentos de aflicción le pido y Dios me da una palabra. Y digo, gracias Señor, ahora sí estoy poderoso. Pasan 3 días, 4 días y de nuevo estoy así. Y el Señor me dice, cuando me meto en oración, dice, yo ya te di una palabra, adórame. Mira, cuando Dios te va a dar una palabra, cuando ya Dios te dio la palabra, de ahí tú solamente le adoras a Dios y le dices, gloria a ti Señor, porque tú ya soltaste la palabra. Si el agua empieza a hundirse, empieza a subir y cuando estás acá dices, ay Señor, por favor, ahora sí, empiezas a clamar más, entonces empiezas a volver a caminar sobre las aguas. Porque tu fe empieza a aumentar. Por eso, esa es la diferencia. No sé si les ha pasado. Ha habido momentos que me meto en oración y siento que solamente es darle la gloria a Dios y adorarle y decirle qué grande es Él, qué poderoso, que el mismo creador de los cielos y de la tierra, el universo, de la galaxia, las estrellas, de todo, pone sus oídos atentos a la oración de su pueblo y llamaré a este lugar casa de oración. Eso es lo que es mi Dios. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, se arrepintieren sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré la oración de mi pueblo y llamaré. Dice, mis oídos estarán atentos a la oración de mi pueblo. Dios no escribió solamente por escribir, clama a mí, yo te responderé. No. Y dijo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gente quiere, si veo sanidad, yo creo. Si veo tal cosa, si Dios hace tal cosa, yo acepto a tu Dios. Porque quiere señales. Y la Biblia ya lo dijo anteriormente. Que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Mas eso no se les dará. La única señal que se le da es Jesucristo. Si tú quieres ver una sanidad, pues allá tú. Yo lo que te digo es que si tú te mueres y no tienes a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, te vas a ir una eternidad y hazle una pregunta al de arriba para dónde te vas a ir si no lo tienes como Señor y Salvador. Eso es todo. Que la sanidad viene siguiéndote es diferente, porque las bendiciones nos seguirán. Pero si tú sigues la bendición y quieres buscar a un Dios por la bendición, estás buscando porque tú quieres algo, pero no, nosotros lo que necesitamos a Dios. Por eso Él nos llamó para equipar una iglesia, restauración, que crea una palabra. La palabra tiene poder. Y la fe es grande, la fe es lo contrario a la duda. El Señor no dijo que no íbamos a recibir, Santiago le dijo, pedir con fe sin dudar, en Santiago 1:6. Ahora, quiero ir más adelante, otro ejemplo, el ejemplo de Tomás, Juan capítulo 20, 3 libros más adelante de Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 20. Tomás era otro de los discípulos, contrario a lo que era Pedro. Juan 20, versículo 25 al 29. Dice la palabra del Señor. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere en mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La primera parte, Tomás llega y dice, si no viere
yo no voy a creer. Si no meto mi mano en su costado donde está el hueco, si no Jesús me pone la mano aquí y yo pueda ver su hueco y meter el dedo y decir, ah, sí, Él es Jesús. Si yo no veo eso, yo no voy a creer, le dice. La diferencia, Tomás había estado con Jesús 3 años y medio, el tiempo del ministerio. Él había orado por sanidad, la gente se había sanado, había echado fuera demonios, había estado con el mismo Jesús. Ahí había estado y no creía. Y ese es el gran problema de la iglesia. Si uno de los discípulos estando con el mismo Jesús no cree, en la iglesia hay gente de que a veces no cree. A veces nos sentamos como jueces y los pastores mismos nos sentamos como jueces. Me gusta escuchar muchas prédicas y a veces escucho prédicas y apenas empiezan a hablar de otros pastores, apago y escucho otra prédica. No me gusta porque me va a contaminar, porque no somos nadie para hablar nada de nada. Tú que juzgas, tú mismo te condenas, me dice la palabra, y es palabra de Dios. ¿Quién soy yo? Yo soy pecador. Yo no soy santo por la gracia del Señor, como todos ustedes somos santos todos, pero todos hemos pecado. Como todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de un hombre, Jesucristo, todos somos salvos. Es por eso que nosotros no podemos juzgar ni hablar mal de nadie. Les doy el ejemplo de Tomás, porque Tomás estaba incrédulo. Ahora le aparece Jesús y le dice Tomás, porque Jesús no estaba presente, pero no estaba físicamente presente en la conversación. Pero Jesús escucha todo lo que tú hablas, el poder de la palabra. Del fruto de tus labios te saciarás, dice la palabra en Proverbios. Si tú dices todo me va a ir mal, todo te va a ir mal. No, que consigo trabajo, no vas a conseguir trabajo. Mi hermano, él decía que quería ser futbolista. Él no quería estudiar ingeniería. Y mi abuelo le dijo en esa época, los futbolistas le rompen la pierna y hasta ahí llegó. Haz una carrera. Estudió una carrera y cuando se recibió mi hermano agarró el título y se lo dio a mi abuelo. Acá está, le dijo, lo que tú querías. Yo no quería ser ingeniero, él quería ser futbolista, pero ya tenía una edad más avanzada. Y mi abuelo se sintió mal. Y él dijo una palabra que yo no lo puedo decir obviamente de acá ni afuera, porque por toda palabra ociosa seremos juzgados. Pero mi hermano dijo que él era el ingeniero, ya saben qué, ¿no? Y entonces él mismo se consideraba así, pero sabía que ahora como tenía un título podía conseguir un mejor trabajo estando en Inglaterra, porque hizo hasta un posgrado acá. ¿Saben qué? Aplicó en muchas empresas y nadie lo aceptaba, mi hermano. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador y en una prédica entendió del poder de la palabra y le pidió perdón a Dios porque él mismo había confesado con su boca, había declarado que él era un ingeniero basura, le voy a poner yo, para no decir lo que él dijo. Y entonces cuando él le pide perdón a Dios, cuando él cancela las palabras que salían de su boca, le pide perdón a mi abuelo y empieza a creer, inmediatamente le empiezan a llover las ofertas de trabajo. Hay gente que no cree y gente que dice eso es casualidad. Yo creo que es el poder de la palabra. Por eso nosotros declaramos bendición sobre nuestros hijos. Por eso hay un poder en la palabra. Tú ora por tu hijo cuando se va a la escuela. El Señor guardará su entrada y su salida. Guardará del bullying y de cualquier cosa. Pero si tú tienes duda, es lo contrario a la fe. Ten seguridad de lo que tú tienes. Cuando tú oras hay una bendición. Por eso es un poder cuando tú oras, abres la boca, porque declaras una palabra. Es necesario. Llega Jesús donde Tomás y le dice, acá estoy. ¿Por qué no creíste? Le dice. Y le dice, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros. Los que no hemos visto a Jesús, pero lo sentimos. Los que no necesitamos señales, los que no necesitamos sabiduría, sino que nosotros mismos entendemos que Él es Dios y Él se manifiesta y podemos entender. Entonces Dios mismo declara una palabra y te da una bendición. Eres bendito de Jehová porque has creído. Ese es nuestro Dios, que tú puedes andar seguro, no importa la situación. Iglesia, no hay nada que pueda detener a un hijo de Dios. No hay nada ni nadie. Nada ni nadie. Te podrán dejar, de lo peor podrá pasar sobre tu vida, pero Dios nunca te va a dejar. Y no hay un justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Él te va a cuidar, tu entrada y tu salida. Y todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él es el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que dice: pedime y te daré, búscame y me hallaréis, llamadme y se te abrirá. Ese es mi Dios. Para Él no hay nada imposible, nada imposible. Si nosotros decimos, bueno, pues es la voluntad de Dios que esté enfermo. Si es la voluntad de Dios, vas a estar como el barco, que es la duda, que dice que son como dos lados, que es a la deriva. Bueno, el Señor me quiere así. Y hay gente que vive así, cristianos que viven así. Yo no. Yo soy un cristiano que creo en el poder de Dios. Si yo no creyera que Dios hace cosas, que Dios existe, que Dios habla, ya hubiéramos cerrado hace tiempo la iglesia. Pero yo sé que siempre que lo que viene para el 2018 es poderoso. Pasará dolor, tristeza en todas partes, pero en Cristo somos más que vencedores y hay cosas grandes. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ya casi concluyendo. Le hablé de Pedro, le hablé de Tomás, ahora le hablo de los 12. Jesús, miren, los discípulos, Jesús le había dicho, ¿saben qué? Yo moriré en la cruz, pero resucitaré al tercer día. El mismo Pedro que caminó sobre las aguas, influenciado por el diablo, por lo que la gente le decía, no se va a morir, fue y le dijo que eso no te acontezca. ¿Se acuerdan de la predica? Y después le reprende y le dice: aléjate de mí, Satanás, le dice. ¿Por qué? Porque eso no era de Dios. ¿Sí? Entonces los discípulos tampoco habían caído en la incredulidad de la gente. Porque cuando tú andas en fe, la gente de afuera no entiende, te van a decir: estás loco, estás loca. Yo admiro a esa gente, los latinos, nosotros y a los africanos, que son gente de hueso colorado, gente que clama y dice: aunque me diga lo que sea, yo sé que se va a sanar, yo sé que voy a obtener. Esa gente de fe es la que me gusta, la gente que cree que Dios hará, que clama hasta que Dios da la palabra, y cuando Dios da la palabra le dice: gloria a Dios, ahora estoy esperando que se materialice ahora lo que ya Dios me habló en secreto, ahora se recompensará en público. Eso es mi Dios, ese es el que yo creo. Es poderoso, porque la gente no va a entender que Dios te habló. Va a decir: estás loco, estás loca. Ya está, te volviste aleluya, ya. Te volviste pandereta, te volviste así, ya no. Pero no importa, si se rían o se burlen, no importa. Porque mañana más tarde, cuando ellos vengan, lo primero que hacen, te van a abrazar, van a llorar y te van a decir: perdóname, ahora conozco, ahora sé. Yo he tenido gente que le he predicado y se han reído, y después han llegado a Cristo, me encuentro con ellos y me dice que se congregan en una iglesia. Le digo: gloria a Dios, porque la palabra de Dios no regresa vacía, da su fruto en su tiempo. Tú predicas, Pablo predicó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Él es el que da el crecimiento. Tú nunca sabes lo que tú estás haciendo. Tú predicas, Dios está haciendo la obra, porque alguien está orando. No dejes de orar, no dejes de clamar. Lo que Dios te dijo, Dios va a hacer. No dejes, no descuides. La gente de Dios no descuida. Si te estás ahogando, sigue clamando. Dios dijo: ven, entonces yo voy. Pero está la marea, está oscuro, está fría el agua, me va a dar hipotermia, lo que sea. No, Dios dijo: ven, yo voy, no va a pasar nada. Los discípulos no creían. Entonces, ¿qué pasa? Llega María, y llega María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, llega ahí, dicen a ver al Cristo, dice de que hubo un terremoto, que los ángeles movieron las piedras, los soldados salen atónitos, se van a decir: ¿qué está pasando? Tuvieron miedo, se van y le dice, les pagan una plata y digan ustedes, no digan eso, digan que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús, y eso se dirá hasta la actualidad, dice la palabra. Lea los últimos capítulos de los 4 evangelios y ahí habla acerca de todo esto. Y entonces otros evangelios dicen de que llega María y encuentran a un ángel y le dice: anda, mira, porque el cuerpo ya no está. Y ellas salen emocionadas y se van a correr a dar las buenas nuevas, porque parece que es verdad lo que Cristo dijo, que iba a resucitar. Salen corriendo a ver a los discípulos. Los ángeles dicen: vayan y compartan. En el camino se encuentran con Jesús. Se encuentran con Jesús y dicen: wow, resucitó mi Dios. Lo adoraron a Dios en el momento. Porque ellos que empezaron a creer, van y les dicen a los discípulos. ¿Y qué pasa con los discípulos? Los discípulos no creen. Pedro tiene que regresar corriendo.
Jesús se le aparece en el camino a Emaús a 2 personas, a 2 de los discípulos, porque la incredulidad los debilita. Ahora yo concluyendo les voy a dejar unas buenas nuevas, iglesia. Jesús sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Tú aceptaste a Cristo y fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, y mayor es el que está en nosotros, porque Él es valioso que el que está en el mundo. Pero en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino. Yo lo que le voy a decir es: no te contamines con las cosas del mundo, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Entonces los discípulos mismos, los que habían estado en la incredulidad, los que no creían, Jesús vino, estuvo 40 días con ellos, le dijo: estén ustedes ahora orando. 120 eran los que estaban en el aposento alto, en un cuarto, en un lugar, clamando, orando, esperando la promesa de Dios. El Señor dijo que iba a venir el poder del Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu, pero iba a venir ahora la llenura del Espíritu Santo. Cuando están ahí, el mismo Pedro que dudó, el que Satanás habló a través de Pedro, el mismo que se empezó a hundir en las aguas, ese mismo Pedro, el mismo Tomás y toda esta gente, pero Pedro se levanta de los 120 porque llega una llenura. Cuando llega una llenura del Espíritu Santo, y la llenura solamente llega en la búsqueda, en la intimidad con Dios, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando la gente te dice: estás loco. No importa, ¿seré loco? Sí, estoy loco para Cristo, porque dice que el Evangelio es locura. Dice: pero para nosotros esto es poder. La gente dice: es locura. Sí, para mí es poder. Entonces cuando tú te envistes, te empiezas a llenar del Señor, viene una manifestación que te impulsa a hacer algo sobrenatural. Algo empieza que te deja inquieto, que quieres hacer algo, que no puedes quedarte en lo mismo. Entonces Pedro es impulsado por el poder del Espíritu Santo. Cuando dice: llega el poder del Espíritu Santo, y hablaron en lenguas repartidas, dice. Hubo una llenura, la gente empezó a decir: estos están ebrios, estos están locos, estos están borrachos. Y se levanta Pedro y dice: no, en el libro de Joel dice eso, y le dice la profecía de Joel, que no estaban estos, no están ebrios, sino que estos están llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu fe llega a un nivel mayor. Cuando llega a un nivel mayor, ahora Pedro camina sobre el templo de la Hermosa, y llega ahí un paralítico y le dice: dame una limosna. Y le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó y caminó. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, ocurren cosas sobrenaturales. Es solamente ahí. Iglesia, yo te invito a que tú te pongas de pie. Y quiero concluir con esto. Una palabra de Dios. Una palabra de Dios. Una palabra cambia. Una palabra transforma. Necesitamos una palabra. Llévate una palabra. Cuando ores, dile: Señor, dame una palabra para esta situación. Sea lo que sea tu situación, tú le dices: Señor, dame esa palabra. Dios te va a dar una palabra, porque Él responde. Dios habla y Él te da una palabra. Y cuando pidas, no pidas con duda, pedid con fe, sin dudar, dice la palabra. Santiago 1:6. Y más adelante dice de que la fe produce paciencia. La espera de nosotros de obtener algo va a producir una paciencia en nosotros. Va a producir fe. La paciencia va a producir fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado? Yo he dudado y seguiré dudando muchas veces, porque sé que el enemigo va a querer venir a decirme: no se puede. Va a querer venir a destruir. Él vino a robar, matar y destruir, pero Dios ha venido a que tengamos una vida, y una vida en abundancia. Hechos 10:10. Ese es mi Dios. Si en un momento tú has pasado por situaciones difíciles y has dudado, yo te digo, en el nombre de Jesús, no dudes. Te voy a regalar una cita bíblica que la tengo acá. No la utilicé hoy, pero dice Hebreos 3:12. No se va a proyectar. Escucha, Hebreos 3:12. Dice: tened cuidado. Escuchen, tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Poderoso. Porque la duda, la incredulidad, mata la fe. Y nuestra fe es mayor que cualquier cosa. Si estás pasando por una situación difícil, dile: gloria a Dios.
porque lo que viene más adelante es mejor. Que se inquiete el diablo, que se inquiete, que se alborote, que se alborote. Dice que nosotros tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios que lo levantó de los muertos y Él puso a los principados y las potestades debajo de nuestros pies y se le ha dado a la iglesia. Ese es el poder que tenemos nosotros según Efesios 1. Hay un poder. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y que tú medites ahí. Las veces que tú has dudado o la situación que tú estás pasando, cualquier situación difícil que tú estés pasando, medita ahí. Ponte a pensar, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Y empieza a ver ese problema como algo pequeño. Empieza a visualizar al Dios tuyo, es un Dios grande. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros. Empieza a ver el Dios que tienes dentro, es un Dios mayor. Empieza a reducir tu problema y a decir en el nombre de Jesús, problema, tú ahora estás debajo de mi zapato, en el nombre de Jesús. Todo dolor, toda tristeza, toda incomodidad, todo fastidio, toda palabra que no provino de Dios, empieza a decirle, tú no tienes poder, mayor es el que está en mí. El enemigo se molestará y se enojará conmigo por lo que yo le estoy diciendo a la iglesia, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la palabra dice que para mi Dios no hay nada imposible. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el poderoso de Israel, Elohim Adonai, el gran yo soy. Él es el yo soy, el que le habló a Moisés cara a cara, el que está ahora dentro de ti, el Dios poderoso, el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, empieza a orar, iglesia, levanta tus manos, empieza a orar y empieza a declarar la bendición, empieza a declarar lo que no has recibido por años. Bendice a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, empieza a pedir por tu familia, empieza a clamar, empieza a pedirlo. No dudes que Dios hará. Cuando Dios te da una palabra, ahora dale la gloria a Dios, pero no permitas que el enemigo ponga cizaña o una mentira a la mente tuya. No lo permitas. Permite que la semilla del evangelio, el poder de Dios, lo que es locura para el mundo, pero es poder de Dios para nosotros, empiece a crecer, empiece a fluir. Padre Santo, te doy gracias por la iglesia, Señor, y bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Empieza a orar, iglesia, empieza a adorar, empieza a levantar una voz, dale la gloria a Dios por lo que Él va a hacer. Gracias, dale a Dios por lo que Él va a hacer. Dale gracias porque aunque en la vid no haya fruto, que la higuera no florezca, con todo me regocijaré en Jehová. Santo es el Señor y poderoso, Señor. Te doy gracias por restauración, Padre. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por lo que tú vas a hacer, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo, Padre. Yo bendigo tu iglesia, Padre. Declaramos tu gloria y tu poder, Padre, que tú te estableces en este lugar, Padre, que un manto de gloria y de poder, Señor, se establece en este lugar, Señor. Yo bendigo a cada persona, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro que cualquier persona que ha estado caminando sobre las aguas y se ha empezado a hundir, Señor, ahora empieza a caminar de nuevo sobre las aguas, Padre, a un nivel nuevo, a un nivel mayor, a un nivel sobrenatural, Padre, para acercarnos más a ti. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Oh Santo, 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 nada nos podrá separar, nada. Oh Santo, recibe toda la gloria, Señor. Oh Santo, Santo, adórale a Dios.